Hermanas del filtro, gracias por estar ahí. Pueden pasar a sus lugares ya. Segunda de Corintios, capítulo 4, por favor, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Versículo 1. Segunda a los Corintios 4, 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Qué bendición. Nos ponemos en pie, por favor, hermanos, para dar lectura a esta porción bíblica. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice ahí la Biblia de la siguiente forma. Vamos a leer del 1 en delante hasta el 6, yo creo, leemos ahí. Voy a leer para usted, usted me sigue en voz baja en su Biblia. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, hermanos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias por la bendición de conocerte. Mi Dios, gracias por estos himnos que ya hemos entonado a tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas cada corazón de los que estamos aquí reunidos en tu casa en esta tarde. Gracias por este honor, por este privilegio que tú nos das. Gracias, Dios, por traernos a tu casa para que te alabemos y también para que seamos confortados con tu palabra. Te ruego por aquellos hermanos que no están pudiendo estar. Tú bendícelos, Señor, y tráeles de regreso. Dios, te rogamos por los hermanos que aunque quieran estar, no están. No pueden estar por alguna circunstancia adversa en su vida. Te pedimos que tú les levantes de la cama donde se encuentren o del problema que tengan, que tú les saques, Señor, y también les dirijas hacia este lugar para que sean fortalecidos con tu palabra. Bendice a los que estamos aquí en esta hora. Toca nuestros corazones con tu palabra. Espíritu Santo, háblanos, Señor, y por favor ayúdanos, anímanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Madre, ¿sí llegó la maestra de los niños? Sí, ok, ahí están entonces. Bueno, yo los oigo muy silencios y a la mano no tienen maestra de niños, entonces les mandamos una, ¿verdad? Porque no se oye nada para allá. Entonces, ojalá se haya llegado la hermana. Bueno, vamos a entrar rápidamente a la enseñanza de la palabra de Dios de esta tarde, hermanos. Y bueno, ahí tenemos el tema en el versículo, hermanos, en el versículo 4. Está aquí enseñando el apóstol Pablo a los Corintios, está escribiendo estos versículos y les dice: pero si nuestro evangelio, la palabra evangelio, versículo 3, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque el evangelio está encubierto o tapado, se puede decir, esa es la palabra, encubierto. Dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, y ese es Satanás, hermanos, no puede ser otro el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. El siglo en que Pablo escribe es el siglo primero.
el siglo en el cual estamos nosotros, siglo XXI. Pero a final de cuentas, hermano, es lo mismo. El que cegó el entendimiento a los incrédulos en el siglo I es el mismo que cegó el entendimiento a las personas en el siglo II, en el siglo III y hasta el siglo XXI. Y ese es Satanás, les repito. Dice, y les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo, hermanos, es la imagen de Dios. Pero dice que el Satanás, dice Pablo que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Y ese es el tema, el evangelio de la gloria de Cristo. Y hermanos, lo que ha iluminado nuestra mente y nuestro corazón, por supuesto, ha sido eso precisamente, el evangelio de la gloria de Cristo. Por eso es que pudimos reconocer que estábamos perdidos, cuando reconocimos que estábamos perdidos. Por eso es que podemos reconocer cuando estamos mal delante de Dios y que hacemos algo incorrecto. Porque la luz del evangelio de Cristo ha penetrado nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros corazones. Y es la única forma en que una persona puede, hermanos, también llegar al conocimiento de la verdad. Por eso es que tenemos que seguir predicando el evangelio, le guste a quien no le guste. Ahora, lógicamente, hermano, que a Satanás no le gusta que digamos que él ha cegado el entendimiento de los incrédulos, pero es lo que dice la palabra de Dios. Pablo, hermanos, era un hombre de una sola idea. Pablo no podía ni deseaba hablar de nada más que no fuera la gloria del Cristo crucificado. Ese era el tema casi en todas las epístolas de Pablo, las 13 epístolas paulinas. Pablo menciona a Jesús crucificado, casi en todas las epístolas de Pablo. Ahora, sin duda, hermano, que en los días de Pablo sucedieron muchas cosas importantes. Por ejemplo, en la cuestión de la política, hubo muchas cosas que pasaron en los días de Pablo, pero yo no puedo recordar ni una sola mención del apóstol Pablo acerca de la política. Probablemente sucedieron muchas cosas en el ámbito deportivo también en los días del apóstol Pablo. Pero Pablo no menciona nada de deportes, hermano. Se tenían que resolver grandes conflictos sociales en los días de Pablo, pero Pablo no menciona nada de eso. Para Pablo, oigan, lo que a él le absorbió su tiempo fue la predicación acerca del poder de ese gran Salvador que fue destinado para limpiar los establos de la corrupción de este mundo, y ese se llamó Jesús, hermano. Ese era el tema central de la predicación de Pablo. Pablo nunca dijo, yo te voy a perdonar, la iglesia es la única solución. No, Pablo siempre dijo, Cristo es la solución. Para Pablo solo existía, hermanos, una persona por la que valía la pena vivir y, por supuesto, también morir, y ese se llamaba Jesucristo de Nazaret. En Filipenses 1:21, miren un poquito más adelante aquí de donde estamos, Filipenses 1:21, como Pablo lo expresa. Filipenses 1:21, dice Pablo, porque para mí, ya está ahí, hermano, porque para mí el vivir, dice, es Cristo. Qué bonito se oye eso, pero cuán difícil es vivir para Cristo, vivir por Cristo. Y luego sigue, dice el mismo versículo 21, dice, y el morir es ganancia. Eso es lo más fácil, morir, pues ya nos vamos y descansamos. El asunto es vivir por Cristo, vivir para Cristo. Ahí es donde sí la cosa se complica. Y por eso es que muchos quieren vivir de acuerdo a sus propios pensamientos, no vivir para Cristo. Pero vivir para Cristo, hermanos, y vivir por Cristo es vivir haciendo la voluntad de Él y lo que su palabra dice.
Entonces esto era lo que ocupaba el tiempo de Pablo, lo que absorbía el tiempo de Pablo, este glorioso evangelio de la gloria de Cristo. Cristo, ahora, en el evangelio, hermanos, Cristo es el autor del evangelio. Él fue el que comenzó el asunto del evangelio. En Hebreos capítulo 12 me parece que es, hermanos, si no mal recuerdo, vaya conmigo por favor para allá. Hebreos capítulo 12 versículo 2, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Y luego, ¿qué dice, hermanos? ¿Por qué? Dice, porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces Cristo, hermanos, es el autor del evangelio de la gloria de Él. Amén. Cristo es el tema del evangelio. De hecho, hermanos, Cristo es el tema de toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, los 66 libros que tenemos, Cristo es el tema central de cada libro. De cada libro, Cristo es el tema central. Si no, no tuviera sentido ningún libro, hermanos, de la Biblia. Cristo, hermanos, es el principio del evangelio, y Cristo, hermanos, es el fin del evangelio también. En otras palabras, hermanos, sin Cristo no hay evangelio. Sin un Cristo crucificado, no hay evangelio. Sin un Cristo resucitado, no hay evangelio. Sin un Cristo ascendiendo al cielo y sentándose a la diestra de Dios, no hay evangelio. Por eso es, hermanos, que el evangelio Pablo lo llama así, ahí en 2 Corintios 4:4, hermanos, es el evangelio de la gloria de Cristo. Y queremos ver esto aquí, bueno, ¿por qué al evangelio Pablo le llama el evangelio de la gloria de Cristo? Número uno, aquí está la primera razón, porque su gloria descansa, porque la gloria del evangelio descansa en la gloria de nuestro Salvador. Así de fácil. Le repito esto que ya le dije, sin un Salvador, pues no hay evangelio. Es fácil. Sin un Salvador no hay evangelio. Miren lo que dice Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué tremendo está eso. Dice, ¿ya lo encontró, hermano? Otra vez lo leemos. Dice, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. ¿Está ahí? Hablando del Hijo de Dios, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Qué tremendo está esto, hermano. Es la razón de por qué al evangelio se le llama así, porque la gloria del evangelio descansa en la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es glorioso, hermanos. Cristo es glorioso, hermanos. Y por eso es que al evangelio se le llama así. Amén. Porque el evangelio descansa en la gloria de nuestro Salvador. Si no descansara ahí,
no habría evangelio, hermanos. Así de sencillo. Juntamente con los ángeles, nosotros lo que hacemos es adorar a Cristo como el Dios que Él es. Y eso lo hemos podido hacer, hermanos, porque el evangelio ha impactado nuestras vidas. Jesús, ahí en Hebreos capítulo 1, versículos 8 al 13, habla de eso. Leemos el 10, Hebreos 1:10, 1:9. Dice: has amado la justicia. Bueno, Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus pies por estrado, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y la respuesta tiene que ser una y única: a nadie. Solamente a Cristo le ha sido dicho eso: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Me estás siguiendo, hermano? Entonces, juntamente con los ángeles, nosotros adoramos a Cristo como Dios. Jesús, hermanos, emprendió la tarea para salvarnos. Por eso es que la gloria del evangelio de Cristo descansa sobre la gloria de Cristo mismo. En Juan 1:14, mire Juan cómo lo expresa. Si vamos al evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia así. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. Ahora, cuando la Biblia habla del verbo, se refiere a Cristo. Versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué decimos que el verbo que estaba al principio con Dios era Cristo, y que Cristo es Dios? Porque el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Cristo es el que es hecho carne, pero Él es el verbo de Dios y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos de Él, hermanos? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La vida de Cristo Jesús es una vida maravillosa, una vida gloriosa, hermanos, una vida digna de imitar. Una vida de la cual, hermanos, se sigue predicando después de 2000 años que Él vivió en este mundo, hermanos. Una vida que impactó a sus contemporáneos, y una vida que sigue impactando y siendo un ejemplo a todos los que leemos la Biblia, hermanos. Cristo es glorioso, hermanos. Y el evangelio que Él nos dejó es glorioso porque tiene como base la gloria de Cristo. Número 2. Este evangelio de la gloria de Cristo es tan glorioso, hermano, porque descansa en la gloria del amor de Dios hacia nosotros. Ese es el alcance, hermano, que tiene este evangelio. El alcance es, hermano, al pecador, pero todo a través de la línea del amor. En primera de Juan capítulo 4, mire versículo 8, lo que dice ahí la palabra de Dios. Primera de Juan 4:8, vaya por favor conmigo a ese pasaje bíblico. Dice primera de Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es ¿qué? Amor. Dios, se ha dicho acertadamente que Dios no tiene amor. Dios es amor. Amén. Si nosotros dijéramos que Dios tiene amor, nada más, estaríamos hablando de algo incorrecto. Pero Dios realmente, hermano, es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Qué maravilloso es eso, hermano. Entonces, este evangelio de la gloria de Cristo es glorioso y es maravilloso porque descansa en la gloria del amor de Dios hacia la humanidad, hermanos. Dice: en esto se mostró el amor de Dios. Y esto es fácil de entender, no tiene nada de complicado comprender lo que aquí dice la palabra de Dios. Dice: en esto se mostró o se dio a conocer o se manifestó el amor de Dios para con usted y para conmigo,
en que Dios envió a su Hijo unigénito. La palabra unigénito y primogénito son distintas, hermano. La palabra unigénito quiere decir que era único. La palabra primogénito quiere decir que fue el primero de varios. Pero la palabra unigénito es único. Y Él nos dio su único Hijo para que pudiéramos nosotros, para que muriera por nosotros y nosotros pudiéramos tener vida eterna por Cristo. Ahora, en esto consiste el amor. Versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es maravilloso, hermano. Desde la antigüedad, hermanos, el Hijo de Dios ha amado a su pueblo. Hay un versículo, creo que es Jeremías 31:3. ¿Alguien lo sabe? Jeremías 31:3. ¿Qué dice, hermano Andrés? Con amor eterno te he amado. ¿Con amor qué? ¿Con amor cómo? Amor eterno, hermanos. Es la razón de por qué estamos aquí. Es la única razón de por qué estamos aquí, hermanos. Porque, hermanos, Dios nos ama con amor eterno. Un amor que no termina con nada. Puede ser que usted se porte mal, hermano, y nos portamos mal todos los días realmente, hermanos. Pero como el amor de Dios eterno nos sigue mostrando su misericordia, nos sigue mostrando su misericordia, y otra vez nos muestra su misericordia y no nos destruye, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones, conforme a nuestros pecados, no, porque Él nos muestra su misericordia otra vez, cada día, porque su amor, hermanos, es eterno. Y ese amor eterno es la segunda base o el segundo pilar del evangelio de la gloria de Cristo. Antes que Cristo viniese a la tierra, nos amó tanto, dice la Biblia, que quiso ser como uno de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mire cómo Pablo aquí lo expresa. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, hermanos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, antes que Cristo viniese a la tierra, nos amó. Él ya nos tenía en mente, hermanos. Él ya sabía que nosotros naceríamos en este mundo y que le necesitaríamos urgentemente para que nuestras vidas no fuesen destruidas. Cristo sabía toda mi historia y toda la historia también de usted, y aún así nos amó. Y nos amó tanto que vino y se hizo como uno de nosotros para poder morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo nos amó tanto que ni aún el mismo cielo le pudo detener. Versículo 6 de aquí en Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, porque Cristo tenía forma de Dios, es igual a Dios, según Juan 1:1, dice, no estimó el ser igual a Dios, no valoró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él pudo haber dicho: yo no puedo morir por ellos porque yo soy Dios. Eso él lo pudo haber dicho y nadie podía contradecirle. Nadie puede decir: no, Señor, estás equivocado, tú no eres Dios. Él pudo haberse escudado detrás de su gloria, pero no lo hizo, hermanos. Con una cosa que agarrarse, a que aferrarse fuertemente, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó.
Es más, aún en esta tierra, cuando Él muere en la cruz, Él mismo dijo que nadie le quitaba la vida. Él tenía poder para poner su vida de una forma voluntaria. Nadie lo mató. Él fue a la cruz voluntariamente, hermanos. Si Él no hubiera querido en la cruz, no hubiera ido y ya. Y nadie podía sujetarlo a la cruz, menos 3 clavos oxidados. Hermanos, esos clavos no lo sujetaron a la cruz. ¿Sabe quién le sujetó en la cruz? Usted y yo. El gran amor con que nos amó es lo que le sujetó en la cruz, no esos 3 clavos oxidados y viejos. Fue el amor hacia nosotros. Y sobre ese amor descansa el glorioso evangelio que tenemos, hermanos. Luego dice el versículo 8 de Filipenses 2: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y nadie lo obligó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se ha dicho, hermanos, ahora eso no viene en la Biblia, pero se ha dicho acertadamente que si Él hubiera querido, hermanos, cuando estaba en la cruz, siendo crucificado, a un chasquido de sus dedos, hermano, millones de ángeles hubieran descendido sobre Jerusalén y la hubieran arrasado completamente, y Él hubiera ascendido al cielo. Pero no lo hizo. Y gloria a Dios que no lo hizo. Qué bueno que permaneció ahí en la cruz, aunque era nuestro lugar, hermanos. Él lo ocupó. Juan 17:23, vaya conmigo por favor, hermanos. Juan 17:23. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 23, dice: yo en ellos y tú en mí. ¿Está ahí, hermanos? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso. Número 3, hermanos. Este evangelio de la gloria de Cristo se le llama evangelio de la gloria de Cristo, porque este evangelio es glorioso por el glorioso sacrificio de Cristo. Es el tercer fundamento del evangelio. El primer fundamento, dijimos, hermanos, que era, hermanos, la gloria de nuestro Salvador. Él es glorioso. El segundo fundamento del evangelio de la gloria de Cristo es glorioso porque descansa en la gloria del amor de Dios para con nosotros. Pero número 3, este evangelio es glorioso por el glorioso sacrificio de Cristo. Un sacrificio único, hermanos. Ni antes hubo otro, ni después ha habido otro. Y me atrevo a decir que no habrá otro, hermanos. En toda la historia de la raza humana, si esta tierra, hermanos, todavía dura 1000 años, que no creo. Si esta tierra todavía durara 2000, 3000, 5000, 10000 años, nunca habrá un sacrificio tan perfecto como el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Isaías 53:3. Miren lo que dice, cómo lo expresa el profeta Isaías 600 años antes de que sucediera. Ya Isaías, el Señor le dijo a Isaías cómo iba a ser ese sacrificio. Isaías 53:3. Despreciado, ¿está ahí, hermano? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado
y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué sacrificio tan perfecto, hermanos. Primeramente, hermanos, fue menospreciado, fue quebrantado, un hombre experimentado en quebranto desde su nacimiento, hermanos, hasta la cruz. Un hombre experimentado en quebranto. Pero luego dice el 4, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Dice, fue azotado y fue herido de Dios y fue abatido. Fue herido por nuestras rebeliones, hermanos. Fue molido por nuestros pecados. La paz de la cual hoy usted disfruta, Él la compró con su sangre preciosa, hermanos. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Así andábamos, hermanos. Cada uno por su camino. Hasta que, gloria a Dios, alguien nos habló de Cristo. Y como que despertamos, hermano. Y vinimos a sus pies. Porque Él, dice, fue angustiado y fue abatido, fue afligido. No abrió su boca. ¿Sabe lo que Él dijo cuando estaba clavado en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendas palabras, hermano. Perdónalos, no saben lo que hacen. Aún inconscientemente ellos estaban, hermanos, llevando a cabo el plan de Dios. Aquellos soldados romanos estaban llevando a cabo el plan. Por eso Cristo dice, ellos no saben lo que hacen. Tú y yo sí sabemos lo que está pasando, Señor. Tú y yo sí sabemos, Padre, lo que está pasando. Así es como yo tengo que morir por la raza humana. Ellos no saben, solo perdónalos. Cuando se arrepientan, Señor, perdónalos. Qué sacrificio tan más perfecto, hermanos. Entonces este evangelio de gloria de Cristo es glorioso, hermano, por el glorioso sacrificio de Cristo en la cruz. Jesucristo sufrió y murió en lugar nuestro, es lo que dice Primera de Pedro 2, 22 al 25. Pero número 4, y terminamos aquí, hermanos. Al evangelio que tenemos se le llama, o Pablo le llama en 2 de Corintios 4:4, le llama el evangelio de la gloria de Cristo, porque este evangelio descansa en la gloriosa resurrección de Jesús. Primero en su vida, primero en su gloria, luego en el amor de Dios, luego en el sacrificio perfecto de Cristo, y por último en la gloriosa resurrección de Jesús. En 1 Corintios 15, 1 al 6, miren lo que dice aquí Pablo, cómo lo expresa acá. O sea, 1 Corintios 15, 1 al 6, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois, ¿qué, hermanos? Salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya estaba establecido por las Escrituras cómo Cristo iba a morir. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día igual, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas. Decíamos en la mañana que Cefas es Pedro, y después apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. Este evangelio es glorioso porque descansa en la gloriosa resurrección de Jesucristo. Bueno, Cristo está vivo. Él no está muerto ya. Decíamos en la mañana, hermano, que tenemos en este mundo, hermanos, porque aquí está en este mundo, tenemos un crucifijo vacío y tenemos una tumba vacía. Ambos están vacíos. Del crucifijo se encargaron de bajarlo Nicodemo y José de Arimatea, y lo sepultaron en una tumba nueva, una tumba propiedad de José de Arimatea. Pero de ahí, hermanos, ellos no ayudaron en que él saliera. Él salió solo. La piedra no se movió para que él saliera. La piedra de la tumba fue removida para que las personas miraran que no estaba ahí. Pero él salió solo, porque estaba vivo y está vivo y sigue vivo. Y decíamos que Esteban lo miró antes de morir. Esteban lo mira sentado a la diestra del trono de Dios. Amén, hermanos. Entonces este evangelio es glorioso, es maravilloso, porque descansa, hermanos, en la gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, el evangelio que llega a nuestras vidas realmente es un evangelio maravilloso, un evangelio glorioso, del cual, hermanos, no tenemos que avergonzarnos de ninguna manera, porque tenemos ante nosotros, hermanos, el evangelio más maravilloso, y el evangelio, hermanos, que es el único evangelio, hermanos, que tiene este mundo, porque es el único evangelio que proclama al único Salvador. No hay otro evangelio, hermano. Si usted tuviera la oportunidad de ir, hermanos, a Medio Oriente, encontrará que ahí se predica este mismo evangelio. Si usted tuviera la oportunidad de ir, hermanos, no sé, a Asia, a China, donde ahorita va amaneciendo, nos vamos a encontrar con la nueva de que ahí se predica este mismo evangelio. Donde usted vaya, hermano. Si usted puede ir hasta al último país de Centroamérica, hermano, allá al final, donde ya nada más se termina la tierra y comienza el agua, va a encontrar usted que ahí solamente, hermanos, se predica el evangelio de la gloria de Cristo, hermanos. Es el único evangelio que se predica en el mundo, hermano. Y dijo Pablo: si alguno os predicaré otro evangelio que no sea este evangelio, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Pues hagámosle caso al evangelio que tenemos frente a nosotros. No es un evangelio hecho por los hombres. No es un invento humano. No es un evangelio que se desgasta con el tiempo. No es un evangelio, hermano, que tiene fecha de caducidad. Es el evangelio eterno, porque las bases de este evangelio son eternas. Este evangelio seguirá siendo eterno. Regresamos ahí, hermanos, a 2 de Corintios, por favor, hermanos, y leemos última vez. 2 de Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Y hermanos, cuando usted vaya ganando almas, jamás diga: mírame a mí como un ejemplo. Bueno, nosotros nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo. Dice: sino a Jesucristo como Señor,
y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esa es la clase de evangelio que tenemos, un evangelio que no va a perecer jamás. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir por este evangelio, pero también que nos ayude a predicar este evangelio. Les repito, a mucha gente no le va a gustar y lo ha expresado y lo seguirá expresando y gente se opondrá, pero tenemos que seguir predicando este evangelio y siendo un testimonio grande del poder o del cambio que ha hecho este evangelio en nuestras vidas, para honra y gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora por darnos el más grande evangelio, por darnos el único evangelio del único Salvador de este mundo. Gracias.